Bueno, aquí estamos ya listos y listas para empezar el tertuliadero. Mi nombre es Kelly Duarte. Estamos probando un poco que todo esto esté funcionando. Vamos a empezar a compartir en nuestras redes. Si nos están escuchando bien, por favor, estamos también observando sus comentarios en nuestra página. Les invitamos a que compartan este link para iniciar y empezamos como en unos 5 minutos. Mientras iniciamos les vamos contando, este es un nuevo espacio que está abriendo el movimiento de hijos e hijas por la memoria y contra la impunidad. Este espacio pretende eh, contribuir como en generar un escenario de reflexión desde nuestra perspectiva generacional en torno a distintos temas como memoria, justicia, la situación de las víctimas de crímenes de Estado. Y hoy es nuestra primera emisión, estamos muy contentos de poder tener por fin este espacio. Vamos a esperar unos minutos mientras se conectan más personas y vamos a ir transmitiendo un videito mientras llegan las personas y se suman a este espacio. Les vamos contando que este espacio lo llamamos el tertuliadero de la memoria, juntando los fuegos, porque creemos como Galeano que cada uno de nosotros puede ser un fuego que alumbra un poco las situaciones complejas que vive este país. Y inspirados en esta canción que construimos hace un tiempo con Marabunta, también el video participaron distintos colectivos como Kinorama, entonces vamos a iniciar nuestro programa viendo un poco esta canción que inspiró también el nombre del tertuliadero. Entonces voy a intentar llegar a la canción. Estamos aquí en YouTube. Ok, he perdido un poquito el link, pero ya llegamos a ella. Perdón. Comparte tu pantalla un momento, Quique, por favor. Vamos mostrando un poco, mientras tanto, algunas imágenes de la Galería de la Memoria que hemos estado construyendo, que ustedes pueden ver en nuestro, en nuestro, en nuestra página. ¿Se escucha bien? Bueno, saludos a quien se está conectando, a Constanza, a Liu, a Memoria y Palabra. Me encanta que estén aquí con nosotros. Les invitamos a que invitemos a otras personas y mientras tanto vamos a ir socializando parte del trabajo que hemos venido haciendo con la Galería de la Memoria. La memoria está escrita en la piel. Este es un ejercicio que iniciamos el 9 de abril, el Día Nacional, en el que se conmemora la solidaridad con las víctimas y nosotros pues queríamos visibilizar un poco la situación de las víctimas de crímenes de Estado y en especial de las líderes, lideresas y defensores de derechos humanos que han sido asesinados desde la firma de los acuerdos de paz. Es por eso que hicimos esta galería. Si quieres, vamos a dejar de compartir un momento la pantalla, Quique. Hicimos esta galería con el propósito de lograr contribuir en esclarecer un poco, visibilizar la situación de los líderes y lideresas. Entonces vamos a esperar unos 5 minutos más, ¿qué dicen ustedes? Y iniciamos. Diana, ¿sí? ¿Todo bien? 5 minutos, perfecto. Bien. 5 minutos. Mientras tanto, las personas que se van conectando, les invitamos a que nos cuenten, bueno, porque estamos aquí conectados en el tertuliadero y queremos tertuliar también con ustedes, como qué preguntas tienen en torno a la situación de líderes y lideresas, para que las personas que nos acompañan hoy, que son Diana Gómez y Stalin Ballesteros, puedan conversar un poco. Eh, Quique, ¿me puedes pasar por favor el link del 9 de abril? Vamos con Quique, que es nuestro compañero que ha venido trabajando también en temas audiovisuales. Y vamos a ver un video que él elaboró a propósito del 9 de abril. Es un mini documental. Quique, cuéntanos un poco mientras se va conectando la gente. Eh, Cuéntanos porque cómo fue el proceso de construcción de este mini documental y por qué el 9 de abril es importante, digamos, en la historia de este país. Jolín. Listo. Bueno, este ejercicio lo desarrollé con base
ejercicio teórico alrededor de un cineasta armenio que se llama Artabaz Pelechian. Él proponía, Más fuerte, Quique. ¿Se llama cómo? Artabaz Pelechian. Ok. Entonces, este cineasta proponía, digamos, una metodología de edición o de montaje que permitiera dar un discurso social y se generara un impacto emocional mucho más fuerte en el espectador. Ya. Entonces, con base a lo propuesto por este cineasta, yo decidí abordar el 9 de abril. Sin embargo, cojo como un periodo previo al 9 de abril y posterior al 9 de abril, porque me interesaban no solamente hablar de lo sucedido ese día, sino de todas estas cadenas de sucesos que llevaron a que Gaitán fuera asesinado, pero también qué sucedió después de ese asesinato. Ya. Por eso en el video pueden encontrar imágenes Ya. que se asocian a la masacre de las bananeras, que se puede saber que Gaitán dio un discurso muy importante en el Senado que ayudó a que empezara su carrera política. Después del asesinato también podemos ver imágenes de la creación de las guerrillas de izquierda en el país. Ya. Y bueno, esto lo articulo, ya les voy a compartir el link. Entonces, 9 de abril en la memoria de nosotros y nosotras.
fue el video del 9 de abril. Para quienes están conectando ahora mismo, ya tenemos 30 personas en conexión. Vamos entonces a presentar. Aquí nos dice Sonia Torres, hola, buenas tardes, soy Luzache. ¡Hey, Luzache! Un saludo especial para el MOVICE, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Nos anima mucho que estén también conectados y conectadas a este espacio. Nuestro movimiento hace parte del MOVICE y digamos que somos hermanos en esta lucha y somos semilla y somos memoria. Entonces, con este video iniciamos. Voy a presentar las personas que estamos hoy aquí, que vamos a conversar el día de hoy. Bienvenido José Antequera también, que ahorita está como dirigiendo el Centro Distrital de Memoria. Saludamos también a Mauricio de Expierte, a todas las personas que se están conectando. Entonces, mi nombre es Kelly Duarte, soy psicóloga, feminista, antimilitarista y hago parte del movimiento de hijos e hijas por la memoria y contra la impunidad. Hoy nos acompañan aquí a Diana Gómez. Diana es doctora en antropología, tiene una muy amplia experiencia y recorrido en el movimiento de mujeres, es docente también, es antropóloga e historiadora y ella es una de las fundadoras del movimiento de hijos e hijas del 2006, cuando nos constituimos. Ha trabajado históricamente por la construcción de paz en este país. Entonces, bienvenida Diana, nos encanta que estés aquí. Gracias por estar en este espacio. Salúdanos para ver si está funcionando el audio bien. Hola. Hola, hola Stalin, Quique y todas las personas que nos están escuchando. Contenta de estar en este espacio, listas y listos para conversar. Vale, perfecto. Aquí ya los ubiqué mejor. Bueno, y también nos acompaña Stalin Ballesteros. Stalin es economista, también es integrante de Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad. ¿Desde qué año, Stalin? Espérate que creo que está sin audio. ¿Desde qué año entraste tú al movimiento? Espérate, tu audio. Hola. Háblame a ver si tu audio está funcionando. Hola, muy buenas tardes. Saludos a todos y a todas. Creo que tu audio está un poquito bajo, flaco. ¿Puedes subirlo un poquito? ¿Ahí me alcanzas a escuchar? Eso está mucho mejor. Acércate al micrófono, por favor. Stalin Ballesteros es docente universitario, es de la Universidad de Magdalena, es magíster en Relaciones Internacionales y economista, ¿no? De pregrado, Stalin. ¿Estoy bien? Y bueno... Internacionalista de pregrado también. Internacionalista. Entonces, bienvenido a este espacio. Nos gusta mucho tenerte aquí. Luis Enrique Montenegro, compañero también. Preséntate tú. ¿Estás sin audio? Espérate que vos estás sin audio, corazón. Ya, dale. Bueno. Quiero saber cuántas... Hola. ¿Ya? Sí, corazoncito. Bueno, saludos a todas y todos. Yo soy Luis Enrique Montenegro, Quique. Soy estudiante de cine audiovisuales en la Universidad Magdalena. Y vengo acompañando el proceso de hijos hace alrededor de 6, 7 años aproximadamente. Vale, pues bienvenidos ustedes, bienvenidos todas las personas que se conectan. Este tertuliadero es una iniciativa que esperamos sostener todos los jueves a las 6 de la tarde a partir de hoy. Quiero contarles también primero, para las personas que no conocen qué es el movimiento, quiero que Diana nos cuente un poco, pues para quien no conoce qué es el movimiento de hijos e hijas por la memoria y contra la impunidad, quiénes somos nosotros y nosotras, para que las personas que tal vez no lo tienen tan claro, que no saben quiénes somos, pues puedan saberlo. Bueno, Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad es un movimiento generacional que reúne distintas expresiones de movimientos. Hijos e Hijas tiene como centro el trabajo por la memoria y la lucha contra la impunidad, la reivindicación por la justicia. Nosotros surgimos en el 2006, luego de un proceso previo de organización, de acercamiento de varias, en ese entonces, chicos y chicas que estaban pensando la necesidad de interpelar el proceso de negociación
digamos, el proceso de movilización paramilitar. En Hijos e Hijas confluyen expresiones del movimiento de arte, del movimiento estudiantil, del movimiento feminista, del movimiento campesino, y toda esa riqueza de esos movimientos nos nutre en nuestro accionar. Hijos e Hijas viene acompañando el trabajo de organizaciones de víctimas y hacemos parte, como lo decía ahora Kelly, del movimiento de víctimas de crímenes de Estado, y hemos articulado con muchos otros movimientos para visibilizar la importancia de la memoria y la centralidad de la justicia. Para Hijos e Hijas es muy importante visibilizar, denunciar que en Colombia ha existido una gran impunidad contra ciertos crímenes y también el desbalance que existe del tratamiento de las víctimas en Colombia. Nosotros, algunos de nosotros y nosotras hemos perdido a nuestros seres queridos en una política de violencia estatal que se estructuró de manera muy fuerte a partir de la década de 1970, pero en el movimiento también confluyen personas que, aunque no han perdido sus seres queridos, consideran y reivindican la memoria y la lucha por la justicia como pilares centrales de la construcción de un mejor país. Para Hijos e Hijas, la construcción de paz es fundamental y articulada también a la construcción de una sociedad más equitativa y justa. En nuestro quehacer, en el centro está la necesidad del cambio y la transformación social. Somos un movimiento que sigue vigente desde el 2006, sus reivindicaciones siguen vigentes, y estamos interesados en aportar de manera crítica y constructiva a la paz y a este país. Mucha gente se pregunta qué relación tiene Hijos e Hijas con los movimientos de hijas a nivel de Latinoamérica. No sé si tú puedes explicar rápidamente un poco de eso. Bueno, pues nosotros estamos en sintonía también con otros movimientos de hijos. Si no estoy mal, el movimiento de hijos de Argentina acaba de cumplir 25 años. Nosotros con los hijos de Argentina, con los hijos de Guatemala, los hijos de México, tenemos en común que estamos, digamos, somos herederos de las luchas de los movimientos sociales y de la izquierda, y también de la violencia que las estructuras de Estado han cometido en contra de los líderes sociales y de la oposición política. Nosotros sí, digamos, tenemos una cercanía con esa trayectoria histórica, pero también siempre hemos reivindicado nuestras especificidades, y también hay que contarle a quienes nos escuchan que hemos tenido procesos de articulación en distintos momentos que nos han hecho compartir aprendizajes y también aprender de las experiencias de estos otros movimientos. Ok, gracias. Gracias, Diana. Bueno, entonces, eso somos, ese es el movimiento de Hijos e Hijas por la memoria y contra la impunidad. Y con Stalin quisiera que nos contaras, Stalin, qué es el tertuliadero por la memoria, por qué decidimos abrir este espacio y cuál es como el objetivo de este escenario. Buenas. Bueno, la intención real del tertuliadero de la memoria fue poder reencontrarnos en el quehacer para aprovechar también el espacio que estábamos teniendo de confinamiento, pero sobre todo plantear una discusión que hace mucho tiempo queríamos plantear, que era generar escenarios de discusión alrededor de cuál es la importancia de la memoria en la construcción y consolidación de la paz, y también en aportar, si se pudiese, a todo lo que es la perspectiva generacional. Hijos, a mi manera de ver, fue uno de los movimientos pioneros en el aporte alrededor de la importancia generacional y de la transformación generacional del ejercicio político para pensar en una sociedad colombiana distinta. Tanto así que, pues, una de las cosas que resalta Diana es que cuando inicié en el 2007, cuando éramos jóvenes, planteábamos precisamente que en la discusión sobre lo generacional no es etario, pero sí podemos también tener la tranquilidad de que ese fuego por la transformación generacional sigue vivo, sigue tan vivo que son las nuevas generaciones las que han estado planteando las grandes discusiones del país, bien sea desde el escenario de la discusión de la defensa de la educación pública o bien sea a través de las movilizaciones en algún momento de la aplicación de los procesos.
fuertes del proceso de paz. Gracias, Stalin. Pues eso es el tertuliadero, es un espacio que pensamos como un espacio de debate diverso. Hoy estamos pues tres integrantes del movimiento, pero también esperamos invitar a otras personas que integran otras organizaciones y otras instancias, digamos, de la sociedad civil. Entre los temas que vamos a abordar, pues hoy vamos a hablar precisamente sobre el 9 de abril y también como sobre la situación de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos que han sido asesinados desde la firma de los acuerdos, pero también hemos pensado abordar otros temas como brutalidad policial, cómo ha sido la construcción de memoria a través de mecanismos de audiovisuales, digamos que hemos ido como también haciendo como una indagación interna en nuestro movimiento de los temas que pueden ser de interés, porque si creemos que este aislamiento es un espacio provechoso para alimentar el debate y la discusión, entonces los invitamos también a que en sus comentarios nos pongan los temas que les gustaría que abordáramos en este espacio, porque vamos a estar aquí todos los jueves de la cuarentena mientras estemos en aislamiento social, conversando un poco sobre distintos temas de actualidad. ¿Por qué elegimos iniciar con la situación de los líderes y lideresas? Nosotros desde el movimiento tenemos una preocupación muy grande en torno a lo que está pasando con los líderes y lideresas. Vamos a compartirles un poco la situación que para eso nos acogemos un poco a lo que ha venido haciendo Pacifistas. Los invitamos a estar haciendo seguimiento a Pacifista, que es tal vez uno de los medios que ha estado documentando de mejor manera lo que está pasando en términos de asesinatos y exterminio a líderes, lideresas, defensores de derechos humanos, personas de oposición y también excombatientes. Entonces, como muchos saben, hace 3 años empezamos con la implementación de los acuerdos de paz. Desde el 1 de diciembre del 2016 fue este día que todos y todas celebramos, todos quienes creemos en la paz, como cuando por fin, digamos, se dio la dejación de armas y el gobierno y las FARC empezaron como a construir esta hoja de ruta en torno al proceso de paz. Desde entonces, pues hemos visto todos los obstáculos y las barreras en la implementación, y es tal vez uno de las situaciones que más nos preocupa, es la situación de líderes y lideresas asesinados. A la fecha, creo que hasta febrero de este año, Pacifista ha hecho un recuento, que son los casos que conocemos, los casos conocidos, de 275 líderes y lideresas asesinados. 275 líderes y lideresas asesinados. Entonces, esto no es una cifra, y digamos que nosotros tenemos una preocupación especial. Me están diciendo que tenemos como un problema de sonido acá. Tenemos una preocupación, me están indicando que no me están escuchando también, ¿ya? ¿Mejor? Bueno, tenemos una preocupación, ¿mejor? Tenemos una preocupación por lo que está pasando, porque son 275 líderes, y además de líderes y lideresas que tienen unas apuestas políticas importantes, entonces, en defensa del territorio, en defensa de los derechos humanos, en defensa de sus comunidades. Y adicionalmente vemos también un exterminio sistemático de excombatientes de las FARC. Entonces, a la fecha, un segundo, a la fecha tenemos alrededor de 175 excombatientes de las FARC que han sido asesinados. ¿Qué quiere decir? Que hombres y mujeres que le apostaron a la dejación de armas han sido sistemáticamente perseguidos, amenazados y asesinados. Como Estado, como sociedad civil, nosotros si hacemos un llamado al Estado un poco a estar atentos a esta situación, y parte de este programa es que podamos ser sensibles frente a lo que está pasando con líderes, lideresas y excombatientes, porque especialmente, digamos, excombatientes son cientos de personas que han estado comprometidas con este proceso de paz y que están en los territorios intentando construir una nueva vida, y siguen siendo totalmente exterminados. Entonces, una primera pregunta para Diana en el contexto de este tema es: ¿por qué crees que está pasando esta situación? ¿Por qué estamos hablando de 275 líderes y lideresas asesinados? ¿Por qué estamos hablando de combatientes exterminados? ¿Cuáles son las causas que han generado que esto esté pasando en Colombia y que no
y que continúe pasando cada día. Bueno, pues yo quisiera como presentar algunas líneas y me parecería chévere que conversáramos ahí con Stalin. Uno, yo creo que pues juega mucho que hay una falta de voluntad de construcción de paz real de este gobierno que tenemos ahora, que hace que muchos de los líderes sociales, digamos, estén en riesgos e incluso muchos de los reincorporados. Habría que decir que luego de la firma del acuerdo de paz, lo que va a ocurrir con mucha fuerza en Colombia es una disputa territorial muy fuerte por las zonas que va a dejar las FARC, y esto va a significar una disputa territorial por parte de, digamos, de los otros actores armados que quedan en el territorio, que va a poner muy en riesgo a las comunidades. Por otra parte, también un factor que está haciendo que sea tan fuerte la violencia contra los líderes y las lideresas y los reincorporados tiene que ver también con el tráfico de droga, con el control del negocio del narcotráfico, que han sido en los últimos como el Cauca y Nariño, son lugares donde el cultivo de drogas es importante, pero también son corredores para el tráfico. Y esto hace mucho más complejo la situación en Colombia, porque ya no son solo actores locales, sino también actores internacionales. Yo señalaría un tercer aspecto que tiene que ver también con todos los cambios estructurales que supone el acuerdo de paz. Digamos, el acuerdo de paz nos debería llevar a cambios estructurales, y entre esos, muy de la mano con la ley de víctimas y restitución de tierras, están los reclamos que tienen los campesinos, los indígenas, los afros sobre el territorio. Y esto, digamos, es algo que a las élites tradicionales, élites políticas, económicas, no les agrada, y así vemos como muchos líderes de restitución de tierras también han sido objeto de violencia, y los líderes medioambientales. Entonces esto, digamos, es un panorama muy complejo que nos habla otra vez de esa Colombia que le cuesta la paz, y frente a esto habría que decir que hay actores claves que en la historia del país se han opuesto a los procesos de negociación, tanto a nivel nacional como el territorio, actores claves del Estado, pero también actores claves de la política a nivel regional y local. Ya. Stalin, un momento. Stalin, ¿qué opinas un poco sobre esto que nos comparte Diana, y cuáles reflexiones has tejido también han tejido en torno a por qué está sucediendo esto en Colombia, este exterminio sistemático de líderes, lideresas y excombatientes? Bueno, Acércate el micrófono, por favor. ¿Ya? Diana, con la tecnología me atropella. Otro poquito. Ahí se siente mejor. Un poquito más. Bueno, creo. uno de los elementos más importantes es específicamente que no ha habido un cambio estructural, dentro de lo que es la sociedad. Y a pesar que fue un gran avance todo el proceso de paz entre la insurgencia y el gobierno, efectivamente no se han dado las condiciones necesarias para que el lugar estructural del nacimiento del conflicto armado colombiano cambie, varíe. Uh-huh. Entre otras, pasa por un elemento fundamental, y es el tratamiento que se le da al conflicto en las regiones. Uh-huh. Uno de esos elementos va a ser también la desconexión que existe entre los intereses regionales y los intereses de centro en el país, que están fuertemente ligados a lo que son los intereses de las élites territoriales, uh-huh, que tienen vínculos con grupos armados al margen de la ley, y que estos efectivamente están imbrincados en una articulación económica y militar, política, desde la marginalidad o desde la ilegalidad, como también desde la legalidad. Entonces, ¿qué son los líderes sociales asesinados? Los líderes sociales asesinados pues son los que denuncian la corrupción en el hospital, son los que denuncian la contaminación en la ciénaga, son los que denuncian, en palabras gruesas, son los que denuncian al capital, son los que denuncian a ese gran poder concentrado en algunas cabezas, en algunos gamonales, que pues se están apropiando de la riqueza, se están apropiando de los recursos que debieran ser para todos y todas, y simplemente
son incómodos a ese poder, y es un poder que no acepta ser señalado. Es un poder que no acepta ser develado. Ya. En ese sentido, pues ha de utilizar como una lógica tradicional en Colombia, que llegue un espacio de modernidad en nuestra sociedad, pues va a ser la violencia, el ejercicio de la violencia sobre todo aquel que se contraponga a este poder, entendiendo de que el poder ha de ser solo el que ellos dicen y como ellos dicen. Ok. Bueno, esto que señalas nos parece especialmente interesante porque precisamente hoy queríamos hacer también esa conexión entre el 9 de abril y lo que está pasando. Entonces yo quisiera preguntarles, ustedes ya han señalado una serie de elementos, tú resaltas como históricamente también la oposición a ciertos intereses del capital y políticos también ha sido sistemáticamente exterminada en nuestro país. ¿Por qué esto que está pasando ahora tiene relación con el 9 de abril? ¿Cuál sería la relación que ustedes encuentran allí? Diana, un momento, ya. El audio. ¿Me hablas, por favor? Ya estoy, sí. Sí. Sí, bueno, yo creo que algo que me gustaría resaltar dos perspectivas que Hijos e Hijas ha trabajado desde hace mucho tiempo. Uno, nosotros trabajamos desde una perspectiva crítica de la justicia transicional. Eso significa que nosotros creemos en los procesos de paz, creemos en la necesidad que tenía Colombia de hacer una negociación de paz, pero también sabemos que la aplicación de la justicia transicional tiene ciertas trampas si esa justicia transicional no es una justicia transformadora. Entonces, conectando con lo último que decía Stalin, es importante lo que hemos planteado en algunos otros escenarios, y es que la transición podría también exacerbar las visiones más dominantes de los modelos de desarrollo en Colombia y el capitalismo, y es también lo que sentimos que está ocurriendo en términos del asesinato de líderes sociales. Por otro lado, también señalar que para nosotros, pues uno de nuestros ejes centrales es la memoria, pero nosotros también hemos sido muy críticos de la memoria por la memoria. Para nosotros la memoria es importante en tanto habilita caminos de transformación y también en tanto nos habilita una lectura muy crítica y fina sobre la historia de Colombia. Y ahí está la conexión, una de las conexiones con el 9 de abril, y es que nosotros consideramos que para poder entender el conflicto armado tenemos que tener una lectura mucho más amplia que la que se ha querido proponer incluso en mecanismos como la Comisión de la Verdad o en otras lecturas que se han hecho sobre el conflicto, que tienen como punto de partida muchas veces más, digamos, el surgimiento de las guerrillas, y no que fue también lo que preparó el escenario para que se crearan las guerrillas. Entonces, para nosotros es importante, para entender el conflicto armado, el surgimiento de las guerrillas, pero antes qué pasó. Y el 9 de abril es un escenario supremamente importante, el cual tampoco uno puede solo entender como el asesinato de Gaitán, sino también qué disputas políticas habían detrás de ese asesinato. Sin duda alguna, Gaitán, digamos, se convierte si hacemos, digamos, la comparación, la metáfora, Gaitán también viene siendo uno de esos líderes que en este tiempo han sido asesinados, que representan una opción de sociedad distinta y que se la juegan por la equidad. Para no alargarme y también compartir con Stalin, cuando nosotros hablamos de una mirada también más larga y más profunda para comprender el conflicto, estamos hablando también de que tenemos que ir a la masacre de las bananeras, que tenemos que ir a la construcción del Estado-Nación en el siglo XIX, y que incluso nos tenemos que ir a comprender las dinámicas de la historia colonial y cómo esa historia colonial impactó la construcción del Estado-Nación e impacta el presente. La historia colonial no está muy lejos de nosotros, solo hay que ver a quienes asesinan mayoritariamente, indígenas, afros, campesinos, esos sujetos que históricamente se convirtieron en sujetos fuertemente discriminados. Total. ¿Qué relación ves tú entonces? ¿Qué opinas de esto que nos está contando Diana sobre cómo el 9 de abril de alguna manera también nos abre los ojos un poco sobre la importancia de hacer una memoria, digamos, de larga duración, ¿no? Que conecte un poco los acontecimientos, y cómo este 9 de abril también marca un hecho que ha sido sistemático en Colombia, y es caudillos, lideresas,
que han sido asesinados y silenciados. ¿Qué opinas tú y por qué crees que es pertinente cómo visibilizar esa fecha? Bueno, pues allí la misma fecha nos dice que son dos cosas, ¿no? Yéndonos ahí como al punto de la fecha como tal, pues, ¿no? La muerte de Gaitán, que en realidad, más que la muerte de Gaitán, lo que muchos plantean es la discusión alrededor del silenciamiento de muchos a través de un individuo. O sea, no solo se silenció la vida de Jorge Eliezer Gaitán, sino que se silenció la voz de obreros, la voz de campesinos, se silenció la voz de la gente del pueblo que no alcanzaba siquiera a ser clase media en gran medida. Entonces es bien interesante, entre otros, porque precisamente viene después de dos periodos que son complejos, el que se conoció como la hegemonía conservadora y la República Liberal, que nosotros, pues mismo también en el asunto de la larga duración, entendemos más como un asunto de una hegemonía bipartidista o una hegemonía de clase, en la cual la burguesía colombiana se puso de acuerdo con distorsiones entre ellos, pero que se pusieron de acuerdo en que el país debía tener una identidad netamente desde su lugar de poder, subordinado al pensamiento colonial, como bien lo planteaba Diana. La sociedad colombiana debía ser blanca o por lo menos blanqueada, debía ser católica, debía ser bogotana. Sin intención de ofender, quiero que me entiendan, como al lugar alrededor del centro de poder. Todas relaciones. Pero la otra fecha, pues, es precisamente el valor que ha tenido esta fecha, que se reconoce, que es una de las verdades inobjetables, que esta fecha no es solo la muerte de Gaitán, el magnicidio, sino que es el reconocimiento a que muchas de esas luchas quedaron truncadas y que eso llevó a un desbordamiento de confrontaciones populares en diferentes lugares. Y es que ese reconocimiento, ese lugar de pugna, de memoria, llevó a que hasta la élite en el poder en su momento decidiera que esta fuese la fecha para reconocer el Día de las Víctimas. Entonces, no es solo que Jorge Eliezer Gaitán sea la víctima del 9 de abril, sino que es el reconocimiento del ejercicio de la violencia como instrumento político por la clase dirigente de este país para mantener el estado de cosas. Y ante eso, me parece súper interesante que lo que planteaba Diana, precisamente alrededor de, no lo habíamos pensado, pero hagamos cuña en nuestro libro de escuela, pues nosotros precisamente planteábamos también otra discusión que me parece muy importante, es alrededor de que estas fechas y la importancia de estos lugares es la importancia de la memoria. Es un dispositivo de pugna de memoria, porque a nosotros esto nos permite también entender que es una forma de luchar contra la impunidad. Y que la impunidad no solo es la impunidad de lógica punitiva, sino es la impunidad de la cárcel, no es la impunidad jurídica o legal, ni tampoco tiene que ser, o que no solo es tampoco la impunidad alrededor de lo político, por ejemplo, en el caso de la parapolítica, todas las sanciones que hubo, sino también la impunidad social, que es una de nuestras grandes preocupaciones. Por ejemplo, yo les hablo desde el Caribe, les hablo desde Santa Marta, donde una de mis grandes preocupaciones en muchos territorios es que la gente todavía siente que es necesaria la presencia de actores armados para poder entender que existe un orden. No es solo preocupante que estén los grupos armados, sino la imposición hegemónica en la cultura, en la cotidianidad de las personas para entender que esa violencia es necesaria y justificable. Entonces, estas fechas, o esta fecha, que tiene estos dos grandes baluartes, pero no solo esta fecha, sino muchas fechas como esta, nos permiten a nosotros dar una discusión contra ese discurso hegemónico, contra esa imposición cultural alrededor de que así deben ser las cosas porque los que han estado en la cima del poder han decidido que así sea. Bueno, Stalin, gracias
Gracias por esa intervención. Creo que es importante también que hablemos un poco de por qué hoy es importante, Diana, es importante el 9 de abril, como dijo Stalin, el 9 de abril fue declarado como el Día Nacional de conmemoración de la dignidad y la solidaridad con las víctimas. Entonces, ¿por qué es importante este día? Digamos que más allá también de que haya sido decretado, pues, como señaló Stalin, ¿por qué es importante este día ahora mismo? Sí, yo creo que aquí hay varias cosas importantes que plantear. Uno es que es un día decretado por el Estado, pero es un día luchado por las víctimas, por las Ujú, organizaciones y los movimientos de víctimas. ujú, Entonces es un reconocimiento a su lucha, pero también un reconocimiento a la existencia de las víctimas. Y yo creo que aquí es importante hablar un poco del trato diferencial y asimétrico que existe en Colombia en términos de las víctimas. ujú. Si uno pregunta en la calle, ¿usted está de acuerdo con que las FARC vaya a la JEP, con que las FARC vaya a la Comisión de la Verdad? Pues toda la gente te va a decir, o la mayoría de gente te va a decir, sí, claro, ellos fueron unos actores armados que produjeron víctimas. En cambio, si tú preguntas, el Estado debe ir a la JEP, o digamos los representantes, los agentes del Estado, las Fuerzas Armadas deben ir a la JEP o a la Comisión de la Verdad, o deben responder por los crímenes que cometieron, mucha gente te va a decir no porque el Estado no comete crímenes o no porque si el Estado lo hizo por algo. Entonces, para las víctimas de crímenes de Estado que han sido, digamos, permanentemente desconocidas y silenciadas e invisibilizadas, el 9 de abril es un día muy importante porque le recuerda al país que las víctimas existen Ujú, y que existen en pluralidad, y esa es, digamos, la tarea de los movimientos sociales como los nuestros, de decirle al país, existen las víctimas y existen víctimas de distintos actores armados y tristemente existen víctimas del Estado en Colombia. Entonces, ujú, el 9 de abril, como dice Stalin, es un momento también de disputa por la memoria y de disputa por quienes se reconocen y no se reconocen en este país como víctimas. ujú. Para nosotros como hijos e hijas por la memoria y contra la impunidad, la memoria, digamos, es esencial, pero también tenemos los ojos muy abiertos, digamos, a las institucionalizaciones de la memoria. Ujú, Creemos que con el Estado se puede articular trabajo, pero también creemos que hay que tener cuidado con la institucionalización de los procesos de memoria y también con la cosificación de la memoria. Yo quisiera resaltar que en un contexto como el que estamos viviendo de pandemia, de aislamiento y de cuarentena, el 9 de abril también es un día importante para recordar que las víctimas existen, pero también que son de los sujetos que están en más vulnerabilidad. ujú, Muchas víctimas, no todas, pero muchas víctimas en Colombia vivían en condiciones precarias de existencia ujú, antes de que ocurrieran los hechos de violencia, y ujú, con los hechos de violencia todo esto se exacerba, pero también algunas otras a causa de la violencia comienzan a vivir situaciones muy problemáticas económicas, y hoy podemos ver que muchas de las víctimas se están enfrentando a la pandemia y al aislamiento en condiciones precarias. Entonces ujú. yo creo que es importante llamar a la solidaridad de las y los colombianos con las víctimas que están, digamos, en estas situaciones, y visibilizar también que el aislamiento, la cuarentena no es igual para todo el mundo. Creo Ujú, que ese es un punto muy importante de tener presente también cuando hablamos de memoria. claro. Y pensábamos también, hola Abril, hola. Ya somos un movimiento, éramos jóvenes, ahora ya somos padres, madres, casados, separados. Hola Abril, bienvenida a este espacio, el tertuliadero también es para ti. Espérate, corazón, te abro el micrófono. Abre Stalin el micrófono, háblame. Te escuchamos, corazón. Hola, Hola Abril, ¿qué tal? ¿Qué te parece el ¿Cómo te llamas? tertuliadero? ¿Te gusta? Abril. Abril, ¿si te gusta vernos por aquí conversando? Bueno, Me gusta vernos por acá, pues. nos parece importante y es lo que esperamos que pase. Me encanta verte en este espacio y es que podamos verlo pues con nuestras familias. Nosotros hemos hecho también un ejercicio por trabajar la memoria de todo el 9 de abril, de la situación de los líderes y lideresas de manera pedagógica y artística, y ahí quiero preguntarles también eh, cuál ha sido el papel, digamos, el rol de la memoria en el contexto actual, ¿no?
porque en este contexto que hemos venido conversando de... Tenemos un pastel. Te amamos, Abril. Dejémosla hablar y ya hago la pregunta seria porque ya quiere hablar, ¿no? Bueno, perdón. En este contexto que hemos venido conversando, ¿no? Un contexto de posacuerdo, un contexto de asesinato sistemático de líderes y lideresas y de defensores de derechos humanos y de excombatientes que se han comprometido con la paz, porque es importante que hablemos del rol de la memoria. ¿Cuál es el rol de la memoria actual, Diana, para ti? Trate de activo. Bueno, la próxima ronda que empieza es Tali. Bueno, sí. Para que te pilas, pues claro. yo creo, pues para nosotros la memoria sigue siendo súper vigente y tiene mucha más, pues no mucha más vigencia, pero tiene una vigencia particular en un proceso de construcción de paz en el que una parte de la sociedad está comprometida. Nosotros, digamos, hacemos una crítica a la memoria por la memoria porque creemos que a partir, digamos, de todo el proceso de aplicación de la justicia transicional con el proceso de desmovilización paramilitar, también lo que ocurrió fue un boom de la memoria en Colombia, que en cierta medida pudo haberle quitado en algunos escenarios y en algunos momentos potencia a la memoria. Nosotros comprendemos la memoria no solo, digamos, como el ejercicio de recordar lo que ocurrió o de echarle una mirada al pasado, sino también como la posibilidad de pensarse, de disputarse un presente distinto y un futuro distinto, de construir un futuro distinto. Allí la memoria entonces es comprendida como un foco de transformación social y yo creo que estamos en un momento donde la memoria puede también tener un rol pedagógico muy interesante. Yo creo que la memoria puede ser un camino que nos ayuda a construir sujetos críticos y sujetos abiertos al cambio social, que creo que es lo que falta mucho en Colombia. En Colombia yo creo que sí es necesario cualificar la educación política de las y los ciudadanos y que la memoria allí puede jugar un papel muy importante. Y por otro lado, la memoria también es un grito de dignidad de las víctimas, ¿no? Cuando las distintas organizaciones de víctimas, dígase hijos e hijas, ASFADES, el MOVICE, Madres de Soacha, Madres de la Candelaria, salen con sus fotos de sus familiares a la calle o con sus galerías, lo que están es diciendo de manera fuerte a la sociedad: escuchen, miren que esto ocurrió aquí, a nuestros seres queridos les arrebataron la dignidad y aquí estamos nosotros para recordar que todas estas atrocidades han cometido, pero también que ellos y nosotras somos dignos. Entonces, me parece muy importante que nos sigamos parando desde la dignidad, porque la dignidad también nos da un camino distinto para la transformación y para la política, nos hace sujetos políticos, ¿no? La dignidad, y no ese sujeto víctima que quiere crear el Estado, que es un sujeto más pasivo o es un sujeto acrítico que termina asumiendo también a veces posturas pues que no contribuyen al cambio. ¿Qué opinas? ¿Hola? Stalin. Stalin. Gracias, Diana. Me parece súper interesante eso, entre otras porque me lleva a pensarnos también es que la guerra tenía una intención. O sea, la guerra no fue un asunto casual, no fue un producto del azar. La guerra tenía una intención y la guerra es una guerra en la que habían muchos actores armados y que esa complejidad es demasiado elevada. Nosotros podríamos hablar de las diferentes tonalidades de la guerra en los diferentes territorios del país. Una de las discusiones, por ejemplo, que también la osadía de habernos presentado como hijos a la Comisión de la Verdad a través de mi nombre era también plantear la guerra en el Caribe fue completamente distinta como fue la guerra en otros lugares. No quiero decir con esto que haya sido menos peor, como diríamos en la costa, como diría el Corroncho, sino que lo que quisiéramos plantear es, por ejemplo, en el Caribe colombiano hubo una victoria para mí. Hubo una guerra en la que ya hubo una victoria, ¿cierto?
mientras que en otros lugares todavía la guerra estaba en disputa tanto que fue necesario un acuerdo. ¿Sí? Entonces, el valor de la memoria también es a poder tener ese vehículo que nos permita transitar, ¿sí?, hacia un lugar anhelado de transformación de la sociedad, porque efectivamente la sociedad fue el objeto de la guerra. Los actores de la guerra terminaron enfocando sus armas, fue contra la sociedad, y uno de los elementos más fuertes alrededor de esto fue la violencia que se ejerció contra la sociedad, fue sobre todo con la intención de desmovilizar no a los actores armados, sino a las ideas políticas que estaban en la sociedad. Que no hubiese una movilización social lo suficientemente fuerte que llevara a una transformación de las estructuras de poder en nuestro país. Es decir, que las cosas se mantuvieran en un Frente Nacional 2.0. ¿Cómo hacían para poder mantener un Frente Nacional después del Frente Nacional? Pues acordando entre caballeros, como lo planteaban, en una lógica centralista, machista, clasista, todos los cistas, en las que dicen, este país es nuestro y nosotros lo preferimos compartido entre liberales y conservadores, como la canción de cubano, prefiero compartido antes que vaciar mi vida, prefiero compartir con ustedes el poder antes de perderlo, porque no podemos perderlo ante la chusma, me perdonarán lo coloquial, pero también es que sí hay una noción de que el pueblo es chusma y que no debe tener la posibilidad siquiera de aspirar a dirigir el país, y no solo a dirigirlo, sino al menos a establecer estructuras que le permitan condiciones más dignas de vida. Entonces, la violencia no solo se hizo para contener a la guerrilla, o la violencia no solo se hizo para poder defender a la población, la violencia tuvo un objeto, y fue que el referente de la transformación que en algún momento ideológico, que en algún momento de la historia se planteó ideológico, fue desplazar los pensamientos de izquierda lo más lejano posible del centro del poder. Y la memoria es un mecanismo para poder decir eso, un mecanismo para poder darnos esa discusión alrededor al menos de la narrativa, porque si bien nosotros estamos en ese lugar de disputa porque sabemos que estamos en un lugar en donde la concentración del poder político, económico, social y cultural lo tienen las élites de este país, también es claro que una de sus grandes victorias ha sido ocultarnos, hacernos creer que las cosas tal cual como están, así deberían ser. Y difícil es que no fuese así. Me explico. Tienen el poder político estructural del Estado, pero además la educación, pero además los medios de comunicación, tienen todo. Antes todavía hay gente que se resiste a este estado de cosas. Y aún así, no quieren que exista absolutamente nadie. Es una negación por completo a la democracia, una negación por completo a la diferencia. Y por eso esta democracia más estable de América Latina ha preferido mantener una violencia constante durante mucho tiempo, que no fuese tan absoluta como la de la dictadura, pero que fuera lo suficientemente contundente para poder generar ese desplazamiento. Y generar ese desplazamiento, como sabemos que se ha logrado en muchos lugares de América Latina, y es que ya la perspectiva de transformación es mucho menos exigente, mucho menos de perspectiva, mucho menor de perspectiva revolucionaria que la que fue en los 70. Es una intención por pedir cada vez menos. Antes de pedir el cambio por completo de la sociedad, nos están llevando a que estemos pidiendo que nos dejen vivir. Por favor, no nos maten. ¿Tú querías complementar algo, Diana?
No te escuchamos, Kelly, pero yo quiero aprovechar ese silencio de Kelly para plantear también que para nosotros la memoria digamos, la puerta, el camino para el esclarecimiento de la verdad y también para la disputa en términos de la historia de lo que ha ocurrido en el país. Para nosotros la memoria implica y la verdad implica poder esclarecer por qué se asesinó a tanto líder social, a tanta oposición, por qué se atacó a los pueblos indígenas, a las comunidades afrodescendientes, qué había detrás de esa violencia, quiénes son los responsables intelectuales y materiales, y también, digamos, quiénes fueron los financiadores, ¿no? Que es un gran debate que tenemos en términos de la debilidad del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, que las modificaciones luego del triunfo del no, casi que pues sacó a los terceros o no los obliga a aportar a los derechos a la verdad y a la justicia. Entonces, para nosotros también todo este proceso de memoria es un proceso para visibilizar las luchas de la oposición, las luchas de quienes pensaron un país distinto. Nos interesa que la sociedad colombiana reconozca que a muchos sindicalistas los asesinaron, los desaparecieron porque estaban buscando un proyecto de sociedad distinta en términos no solo del trabajo, sino de la sociedad en su conjunto, en términos del mundo económico, que muchas comunidades indígenas y afro han sido atacadas porque hay un interés en su territorio y en lo que se encuentra en ese territorio, que está muy ligado a intereses de explotación minera, de explotación de recursos naturales, pero también a la lógica capitalista y a una lógica dominante de desarrollo, y que también, por ejemplo, a las mujeres se les vulneró en muchos lugares porque eran líderes sociales y rompían con los esquemas tradicionales de género y vehiculaban o soñaban, digamos, aportaban constantemente a construir un tipo de sociedad distinto. Me parece muy importante y relevante lo que plantea ahí Stalin, porque lo que nos interesa también es ver que a través de la lógica del conflicto armado interno, anotando que esa categoría también es reduccionista y que a veces preferimos hablar de violencia sociopolítica, tenía detrás el deseo de borrar todo intento de transformar esta sociedad, que es una sociedad que, así nos digan que es el país más feliz, que vivimos en el país más feliz y en la democracia más estable, pues este es un país que ha estado supremamente cruzado por la violencia, por el rechazo a la diferencia y por la eliminación del pensamiento contrario. De acuerdo, bueno, en este contexto de relevancia de construir memoria y la función política de la memoria y la función también, digamos, el efecto reparador de la memoria, quisiera que conversáramos un poco por las iniciativas. De hecho, Luz Marina H., que está conectada y que hace parte del MOICE, también nos hace esa pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las iniciativas de memoria que ha impulsado el movimiento? Y especialmente quisiera que conversáramos sobre la campaña La memoria está grabada en la piel, que hemos venido impulsando últimamente. Esta campaña también con pues, como llamando al no olvido, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido estas acciones? ¿Cuál es el sentido de estas acciones? Stalin. Vamos a ir observando un poco algunas de las imágenes del tipo de acciones que hemos desarrollado desde Hijos e Hijas. Vamos a observar precisamente esta iniciativa que empezamos el 9 de abril. Lo que hicimos fue hacer un llamado a personas de toda Colombia y de fuera de Colombia. Acá, flaco, quita ese mensaje que está ahí, sobre, perdón, hicimos un llamado, invitamos a todos los compañeros de Hijos e Hijas, que es un movimiento nacional, a hacer memoria en su piel sobre los líderes y lideresas y excombatientes que han sido asesinados. Entonces, esta es una galería que construimos apenas el 9 de abril. Todavía estamos como recibiendo imágenes, fotos, y estamos invitando a las personas que desde su casa, desde esta situación de confinamiento, puedan sumarse a esta reflexión en torno a lo que implica que un país permita que cientos de personas, 275 líderes y lideresas sean asesinados. Kike, va un poco más lento, por favor, que quiero como
leer un poco algunos de los nombres. Estos son especialmente importantes para nosotros porque es la contribución que hizo Hijos Perú a esta campaña. Entonces aquí está Gisela Trujillo, asesinada el 27/07 del año pasado. Veamos otra, Quique, por favor. También de Hijos Perú tenemos a Carlota Salinas. Veamos más adelante. Mireya Hernández Guevara. Veamos más. Efraín Jesús Ospina, asesinado este año, en enero de este año. Vemos aquí a Marina García, que era una madre joven que también fue asesinada. Sigamos. Más de 200 excombatientes asesinados, hombres y mujeres que estaban luchando por construir paz en Colombia. Y digamos que nos sumamos también a este llamado de la paz, no, que la paz no nos cueste la vida, o sea, que quienes luchamos y trabajamos por la paz no perdamos la vida en este esfuerzo. Y aquí está, devuélvete, Gloria Ocampo, devuélvete por favor, del Putumayo, que también fue asesinada, y aquí, digamos, también quiero reconocer el apoyo de aquí el movimiento de mujeres que se sumó a esta campaña y mujeres feministas que también quisieron visibilizar las mujeres que han sido asesinadas. Sigamos viendo un poco la galería que estamos construyendo. No olvido, Cristina Bautista, gobernadora indígena, no sé si recuerdan esto pasa en el Cauca el 29 de octubre del año pasado, a pesar de que ya había de alguna manera informado, alertado que estaba en riesgo su vida, fue asesinada. Sigamos aquí, viendo un poco. Dylan Cruz, como saben, asesinado por el SMART el año pasado, el 25, un estudiante. También Carlota Salinas, una lideresa social que fue asesinada el 3 de marzo del 24 de este año. Veamos más. Luz Jenny Montaño, esta foto también nos fue donada a la galería por Tejidos del Viento, un colectivo de acompañamiento psicosocial. Observemos más. También desde el Tejidos del Viento, María de Pilar Hurtado. Bueno, veamos, seguimos viendo esta galería. Entonces, mientras observamos esta galería, conversemos un poco de cuál es el papel de este tipo de acciones de memoria y por qué insistimos en seguirlas construyendo. Stalin, ¿cuál crees que es la relevancia de hacer este tipo de ejercicios? ¿Por qué nosotros en nuestro aislamiento, en nuestro confinamiento, lanzamos un tertuliadero, nos escribimos estas cosas en nuestra piel, estas palabras, estos nombres? ¿Por qué hacemos este ejercicio de memoria y por qué estas acciones tienen relevancia en este contexto? ¿Te escuchamos? Está silenciado ahora. ¡Ey, Abril, otra vez! Volvió Abril. Sí. Bueno, a mí me gustaría hacer también como un recorrido. O sea, una de las cosas más importantes a mi manera de ver que ha hecho Hijos es precisamente resignificar la forma de la lucha. Nosotros hemos planteado desde formas muy alternativas cómo entendemos esos lugares de lucha. Y es muy interesante en la medida en que también empezamos a cambiar discursivamente el lugar de contradicción, el lugar de punto. Nuestras expresiones políticas en contra de la impunidad y en pro de la memoria han tenido como dos vertientes. Una, que es la memoria de las luchas, como nosotros hemos dado una pugna por no dejar morir simbólicamente las luchas sociales que han sido de gran trayectoria, de gran importancia en nuestro país, por un lado, y dos, la que yo recuerdo como la cadena de afectos, como muchos de nosotros lo hablábamos, que nos venían era también desde nuestros afectos, desde nuestros corazones, desde nuestros sentires y pensar. Y ahí podríamos decir entonces que una de las más reconocidas, tal vez, o una de las más gratificantes en mi caso, al menos, que para muchos también es la conmemoración de la masacre de las bananeras. Nosotros empezamos desde el 2008, en los 80 años de la huelga y masacre de las bananeras, a dar una discusión alrededor de cómo el conflicto no se reducía a las fechas
que la memoria impuesta por la élite había decidido que nosotros decíamos, aquí hay lugares de conflicto, los patrones de la criminalidad estatal en la capital vienen desde mucho antes de lo que se ha pretendido imponer como memoria hegemónica. Aparte de eso, pues tenemos sobre todo las campañas que son de un gran aprendizaje para muchos de nosotros porque nos han hermanado. Esta fue todos súper. somos hijos, todos somos hermanos. Y tendríamos muchas de esas, por ejemplo, las de nuestros familiares. Cuando hicimos la campaña alrededor de la memoria de los papis de Chaira y de Diana, alrededor de la desaparición forzada como instrumento del Estado para desarticular procesos políticos y sociales de importancia para sectores sociales que buscaban precisamente la transformación de este país, o como la vez que hicimos en Barranca Bermeja, esa toma cultural en honor al tío Chacón, que tocaron los hermanos Chacón, y precisamente en ese margen de disputa, mientras nosotros lo hacíamos con canciones, con fiestas, con letras, pues nos rodearon aproximadamente 15 personas con fusil. Recuerdo que eso fue como muy impactante, sí. Muy contradictorio, sí, fue muy impactante. Yo como venía del Caribe lo entendía como normal, como llegar. La costumbre de la militarización. Pero creo que ahí lo importante es entender que estas conmemoraciones que nosotros hacíamos de nuestros familiares eran parte de esas conmemoraciones de las luchas sociales. Nosotros entendíamos que los importantes no eran los individuos, sino que sobre todo eran las luchas que encarnaban esos individuos, y ahí hacemos como el traslape nuevamente a lo que estábamos en la discusión alrededor de lo de Gaitán. Gaitán, a pesar de que era un hombre muy importante, Gaitán no era lo más importante. Lo más importante eran las luchas que se encarnaban detrás de Jorge Eliezer Gaitán. Y por eso nosotros también hemos tratado de irrumpir en forma mucho más innovadoras, disruptivas. Por ejemplo, cuando hicimos la campaña de Jaime Bateman a la alcaldía en Santa Marta, que fue precisamente eso, poner en discusión por qué el Samario, que había fundado una guerrilla, fue el primero en proponer un espacio de diálogo sobre la paz que requería este país. Fue alrededor de estas formas que nosotros empezamos planteando estas discusiones. Y consideramos que la lucha simbólica es muy importante porque, como bien lo decía Diana, va a tener una relevancia de fortalecimiento de la dignidad. Nuestras galerías, nuestros actos, solo hecho de poder reunirnos y decirlo, y sentirlo, y llorarlo, y abrazarlo, permite también conectar nuestros sentires y hacer un poder conectado alrededor de los pensamientos, los sentimientos, las sensaciones, los cariños de todos nosotros. Yo creo que esto es muy importante, y por eso nosotros, como bien lo decías, nos llevamos grabados en la piel los nombres de todas las personas que han sido víctimas de esta violencia sociopolítica, que en realidad lo que busca es que las cosas como están en el país no cambien. De las acciones que hemos hecho, aparte, digamos, esta campaña de Bateman, disculpen. De las campañas que hemos hecho, aparte de esta campaña de Bateman, este ejercicio que hemos venido haciendo de conmemorar regularmente la masacre de las bananeras, también, por supuesto, el de Chacón que en su momento se hizo. ¿Qué otros tú destacas, resaltas? Tenemos, digamos, también una memoria para que quiera seguir un poco el registro de lo que hemos venido haciendo en nuestro canal de YouTube, también a través de Kinorama, que ha sido un aliado súper importante en los ejercicios de memoria que hemos hecho. Hay varios videos en esos canales de las acciones que hemos hecho en calle, ¿no? ¿Tú cuáles destacarías
como que otras acciones y sobre todo cuál es el impacto que pueden tener estas acciones y por qué son pertinentes y relevantes. Bueno, pues yo quizás más que referirme a acciones específicas, me gustaría como visibilizar que nosotros hemos hecho uso de distintas estrategias y de distintos formatos para poner en marcha nuestro proceso de memoria y nuestra disputa por la verdad y por la historia. Entonces me parece pues muy relevante visibilizar el rol que ha tenido el arte, que ha tenido el documental, que ha tenido el video, que ha tenido la música. Nosotros hemos salido a algunas de las movilizaciones del 6 de marzo, del 9 de abril, del 1 de mayo con Batucada. Creo que también es importante contar y visibilizar que también hacemos nuestro trabajo de memoria desde la dimensión académica, de reflexión intelectual, y que también hay un componente muy fuerte femenino, feminista en nuestra lucha por la memoria, que tiene que ver también con la dimensión del cuerpo. Muchas de nosotras, de las que hacemos parte de Hijos e Hijas, nos acompaña esa reflexión feminista y desde esa reflexión sabemos que la violencia, la victimización queda marcada y queda inscrita en la piel, ¿no? Queda inscrita en el cuerpo. Quisiera recordar que en el 2012 el MOVICE, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, tuvo la campaña La memoria está grabada en la piel, visibilizando también ese impacto tan fuerte que tienen los familiares de la violencia que han sufrido sus seres queridos. Y es eso lo que hoy nos llamó también a recordar, a recuperar esa estrategia para recordar y visibilizar todos los líderes y lideresas e incluso reincorporados que han sido asesinados luego de la firma del acuerdo de paz. Yo quisiera resaltar que nos interesa, digamos, una memoria dinámica, activa, nos interesa una memoria, como como diríamos muchos de nosotros, una memoria rebelde, insubordinada, una memoria que no se cosifica, una memoria que camina por la calle, y también nos interesa una memoria que permita que la gente piense a través de lo que ve qué es lo que ha ocurrido en Colombia. También nos interesa una memoria de estos hechos tan dolorosos, a veces también una memoria alegre, una memoria que recuerda a nuestros seres queridos desde el amor profundo que les tenemos y desde la alegría que nos significaban ellos. La galería, por ejemplo, que hicimos el año pasado de los sueños, de qué pasaría si tu padre, Jaime Gómez, estuviera en este momento, qué le diría al país, ¿no? O el padre de Chaira, o la madre, los padres y las madres o familiares de todos nosotros estuvieran presentes, ¿qué estarían diciendo o qué estarían proponiendo en este país, no? Sí, por eso también hemos querido hacer galerías en color, y hemos querido hacer galerías con los rostros de los familiares sonriendo cuando es posible, pero eso no niega también que hay dolor y que hay tristeza, ¿no? Y que esto es un impacto muy fuerte para los familiares y pues para a quienes se llevaron. Pero nos interesa ese tipo de memoria y creemos que el arte, la cultura, son recursos supremamente importantes y también la reflexión académica. Veía ahí una pregunta que nos hacían de cuál puede ser el rol de la academia en el trabajo de hijos e hijas. Yo quisiera ahí visibilizar que muchos de nosotros tenemos una patica en la academia, en el mundo académico, y la otra patica la tenemos en los movimientos sociales, y creemos que la academia, siempre y cuando sea una academia comprometida, tiene un rol muy importante que jugar en colaborar con los movimientos sociales y en avanzar en la transformación social. Igual que le pasa a otras organizaciones sociales, pues con nosotros se han trabajado tesis, se han trabajado investigaciones, y estamos abiertos a eso siempre y cuando también eso signifique una relación horizontal y un gana-gana de ambos lados. Criticamos un poco como el conocimiento extractivista, el conocimiento también que termina cosificando a las víctimas, pero consideramos que la academia comprometida, y hemos tenido muchísimas experiencias. Yo quisiera resaltar, por ejemplo, la Universidad Santo Tomás ha tenido una relación, o tuvo una relación, digamos, por muchos años muy dinámica con los movimientos de víctimas y muy en pro, digamos, de visibilizar nuestras realidades y visibilizar los aportes que le hacemos a esta sociedad.
Ok, vamos también a ir abordando algunas de las preguntas y bueno, tú ya hablaste un poco como el papel de la academia y efectivamente la academia ha sido un aliado en algunos casos de nosotros. Hicimos también recientemente, hemos hecho conversatorios, digamos, conferencias también en torno a la verdad, a la memoria, a la reparación y ahí digamos que hemos contado también con este saber académico y hemos impuesto también nuestro saber académico a circular, ¿no? Hijos tiene varias publicaciones, justo estaba buscando ahorita algunos de nuestros libros del material que hemos hecho, tenemos también documentales, audiovisuales, digamos que todo ese material es todo un acervo que hemos venido construyendo desde el interés de construir una memoria creativa que también nos llene de esperanza y nos llene de razones para transformar un poco la actualidad. Hay una pregunta de Gustavo Eje que dice que si, primero pues también que quiero hacer una claridad sobre el comentario de Gustavo, porque nos dice pues de qué manera puede contribuir la investigación académica en el fortalecimiento del colectivo de hijos, eso ya un poco lo abordó Diana y lo vamos a seguir profundizando, pero digamos que él se refiere a hijos como hijos con puntos, ¿no? Y ahí quiero hacer como un reconocimiento y es, en Colombia existen varios movimientos de hijos e hijas y también saludamos, digamos, todas estas expresiones del movimiento. Nosotros, digamos, de hecho, hay personas conectadas de esta iniciativa a quienes saludamos, a Antequera, a José Antequera, a Marco Chacón, que también han sido nuestros hermanos, nuestros compañeros en distintas iniciativas, pero digamos que contarles que hay distintas iniciativas de la memoria. Nosotros hablamos como movimiento, voy a responder también esta otra pregunta que dice, si vemos como un recelo o desconfianza que sujetos de la sociedad civil, estudiantes, artistas, académicos, gente del común que no son víctimas directas, se involucren a nuestro movimiento. Y ahí pues quería responder esta pregunta porque es precisamente mi situación, ¿no? Yo soy psicóloga, soy feminista, he tenido una experiencia de acompañamiento psicosocial a víctimas, digamos que mi experiencia más significativa fue como psicóloga de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y en esa experiencia, digamos, de mi activismo y de mi ejercicio profesional, empecé a solidarizarme con los movimientos de víctimas y me hice parte del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado inicialmente y luego me hice parte del movimiento de hijos e hijas por la memoria contra la impunidad. Entonces, no es un requisito, nosotros no, digamos que no es un requisito que te hayan asesinado, te hayan desaparecido a alguien para ser parte de nuestro movimiento. O sea, nuestro movimiento es un movimiento diverso que está conformado por hombres, mujeres, digamos, de distintas ciudades del país. También tenemos compañeros exiliados en el exterior, compañeros que están en Sudamérica y en Europa principalmente. El movimiento, digamos, que es muy diverso en profesiones, en intereses, en capacidades y también en experiencias vitales. El movimiento está conformado, sí, por buena parte por líderes populares también, sindicalistas, defensores de derechos humanos, políticos, pero también lideresas campesinas, hijos de lideresas campesinas. Entonces, digamos que nuestro movimiento es bastante diverso y está abierto, digamos, a recibir como personas que realmente quieran trabajar por la memoria de las víctimas de crímenes de Estado y como por construir una perspectiva generacional de la memoria. Y en ese sentido, pues siempre hemos dicho que hijos somos todos, ¿no? Todos y todas. Eh, Porque al final todos en Colombia pues somos hijos de la misma historia. Bueno, vamos a ir cerrando, nos hemos estado como extendiendo un poco, pero hay otra pregunta de William Oquendo Rojas, no sé si lo conocen. Willy pregunta, ¿cómo es la memoria? ¿Cómo es la memoria después de la pandemia en el marco del conflicto armado y las luchas que se están dando, el hambre, los servicios públicos, el arriendo? Entonces, ¿cómo ven estos? Voy a intentar reinterpretarla, ¿no? ¿Cómo es el ejercicio de memoria después de la pandemia? ¿Cómo vemos el ejercicio de la memoria después de la pandemia en el marco del conflicto armado y de las luchas que se están dando, considerando como la situación de hambre, de precariedad de servicios públicos, del arriendo? ¿Quién quiere contestar? ¿Stalin, tú? De la economía. Listo, listo, hágale pues. Ya, corazón. Activa. Que los dos. Yo, dale. Pues
yo creo que el ejercicio que nos toca es precisamente el de reencontrarnos, que esta pandemia nos lleve a repensarnos mucho cómo nos vamos a, a nuevamente abrazar, tanto física como políticamente, en un post-COVID, ¿no? Un post-pandemia. Y a mí me preocupa porque como todo lo que hemos dialogado, todo esto, hasta esto en este momento va a ser un lugar de disputa, va a ser un lugar de pugna. Lo que encontremos después va a ser también parte de lo que nosotros vemos en la discusión política sobre la sociedad. Evidente que, por ejemplo, una de las grandes disputas en la historia de Colombia ha sido alrededor de la dignidad de la vida, de los derechos fundamentales. Y uno de ellos es la salud. Al tener un problema tan grande con la ley CEN y la de financiación de la salud, estamos en unas condiciones aterradoras de lo que puede pasar en esta sociedad. Y es parte de la discusión que tenemos que darnos. ¿Cómo vamos a llegar a esas grandes cantidades de colombianos y colombianas, de latinoamericanos y latinoamericanas, para encontrar un camino a entender que la salud no solo es un lugar de disputa ideológica, sino que debe ser unos mínimos de garantías democráticas? Y que esto no es un lugar en el que pierde o gana uno de los bandos de la disputa política, sino que es unos mínimos para poder enfrentar precisamente los momentos de crisis. Y que hay que entender que en nuestra sociedad, ¿cierto?, hay gente que todos los días vive en crisis. Que así como nosotros estamos en una crisis ahora, que hemos tenido el privilegio de poder tener unas condiciones medianamente afortunadas en este momento, hay personas que todos los días viven en crisis. Y que si hacen parte de un Estado, ese Estado debe dar condiciones para que no vivan esta crisis. La idea también es que nosotros busquemos la forma de reencontrarnos para generar más empatía para con los que no suelen recibir empatía, ¿cierto? No puede ser un asunto de que el proteger mi vida quedándome en mi casa sea un asunto de privilegio. Es un asunto de privilegio. El poder tener las condiciones para poder decir, aunque hoy es mi día para poder salir a hacer compras, voy a pedir un domicilio y me voy a quedar en mi casa, no quiero exponerme a enfermarme y posiblemente morir, termina siendo un privilegio. Entonces, la lucha por la vida y contra la muerte es un asunto de privilegio. Y creo que lo que viene después del COVID es reencontrarnos para plantearnos desde este lugar de crisis una forma diferente de construir esos lazos para favorecer a los que siempre viven en crisis. Gracias, Stanley. A mí me parece que la memoria ahorita en el presente juega un papel muy importante en este contexto de pandemia y lo jugará, ojalá lo juegue hacia futuro, pero quisiera resaltar 4 aspectos significativos de este momento. O sea, la crisis que estamos enfrentando con la pandemia nos está poniendo más de presente y está sacando más a flote los problemas más fuertes y estructurales que tiene esta sociedad. 1, violencia contra las mujeres. 2, desigualdad social, lo que dice Stanley. Nosotros, quienes estamos aquí, seguro que casi todos los que están escuchando y los que estamos aquí hablando, somos privilegiados. Hay gente que no tiene cómo estar confinada, hay gente que no tiene cómo estar en cuarentena, hay gente que ha salido a protestar en los barrios populares de Bogotá porque no tiene con qué comer en otras ciudades de Colombia. 3, la corrupción. Y 4, el conflicto, la violencia, la lógica de guerra. Están asesinando líderes en medio de la pandemia, en medio de esta crisis tan grande que estamos viviendo. Si no leemos estas 4 cosas en clave de memoria, en clave de historia, nos va a quedar muy difícil comprender por qué es que ocurren. Yo creo que ahorita un ejercicio de memoria, de revisión de la historia, es fundamental para comprender por qué estamos viviendo como estamos viviendo esta pandemia.
Y yo esperaría que ese ejercicio de memoria y de relacionamiento con la historia se mantenga luego de que esta crisis se termine, que parece que va para largo, y sobre todo en una cosa muy específica, y es en el ejercicio de la política. Yo esperaría que a las y los colombianos no se les olvide cómo fue que se trató esta pandemia, no se les olvide quiénes están aguantando hambre, quienes no tienen las condiciones para quedarse en casa, que no se les olvide también quienes en el pasado fueron los que financiaron la ley 100, que hoy tienen ruinas a la salud. Y otras dimensiones, digamos, de la vida. Yo creo que el llamado a la memoria y al relacionamiento con la historia siempre es importante, y creo que en este momento, para entender la pandemia y cómo la estamos viviendo específicamente en Colombia, es súper fundamental. Antes de cerrar y de irnos, me gustaría anotar que nosotros tenemos una matriz común y un camino recorrido común con otros colectivos de hijos. Estamos hijos e hijas por la memoria y contra la impunidad, y están hijos conjuntos, hijos por la H.J.O.S. Hijos por la identidad, por la justicia, contra el olvido y el silencio. Tenemos una matriz común, surgimos juntos, caminamos juntos, muchas de las acciones que les contamos aquí las hicimos juntos, y en el camino hemos seguido trabajando en colectivo. Tenemos mucho en común, y creo que tenemos el interés central que nos junta y nos seguirá juntando, y es que queremos un país en paz y un país donde podamos construir otro tipo de sociedad sin ser asesinados y silenciados. Yo quería complementar también un poco la pregunta de las personas que están interactuando con nosotros sobre el confinamiento de la memoria, y es que es precisamente un poco porque nació este espacio del tertuliadero. O sea, si estamos en casa y estamos en esto de quédate en casa, si creíamos que un ejercicio importante que se debía hacer es que no olvidemos, digamos, las apuestas también importantes a posicionar en Colombia. O sea, ahorita hay una sobresaturación en torno al COVID, en torno a lo que puede pasar, pero que esto esté sucediendo no quiere decir que no siga pasando todo lo que históricamente ha pasado en Colombia, y por eso abrimos este espacio para dejar de hablar del COVID y el aislamiento, y sí, para hablar también de los temas que consideramos importantes posicionar, aprovechando que todos por fin tenemos tiempo también de ver este tipo de canales. Entonces, contarles que este video va a estar también colgado, esperamos, en YouTube, en Facebook, que la idea es que todos los jueves a las 6 de la tarde vamos a estar, mientras estemos en aislamiento, en confinamiento, vamos a estar debatiendo sobre algunos temas, y por eso lo consideramos importante. Ahí también escríbanos en los comentarios qué tema les gustaría que abordáramos en las próximas sesiones del tertuliadero, qué preguntas tienen para próximas sesiones, porque vamos a ir cerrando, y vamos a cerrar con una pregunta muy importante que tiene que ver con las personas que nos están siguiendo en este Facebook Live, y es ¿cuál es el papel de la sociedad civil en todo este proceso de construcción de la memoria? Porque ¿cuáles consideran ustedes que puede hacer la sociedad civil frente a todo esto que hemos venido hablando, especialmente, digamos, frente a la situación de lideresas, combatientes que están siendo asesinados? Stalin, vos, ¿qué piensas que como la ciudadanía en general, las personas, por ejemplo, que no están vinculadas a organizaciones sociales, podrían hacer en estos momentos? Bueno, yo creo que la discusión es precisamente hacia allá. El elemento fundamental de la pugna ha de ser precisamente que la pugna sea sobre las ideas, y que la mayoría de la sociedad respalde esas ideas, y en la medida en que sean respaldadas por una gran mayoría, pues tengan cada vez mayor asidero. Y creo que es una de las cosas que nosotros estamos haciendo hace ya casi 15 años, como hijos e hijas, y es tratar de aportar a esos debates. Nosotros lo hemos hecho con conciertos, ¿cierto? Por ejemplo, la banda del Furibundo, que era nuestra banda base,
ahí están los compañeros también Por ahí está Chaco. Biguas. También lo hicimos a través de la publicación de los libros. Nosotros como hijos e hijas tenemos ya 3 libros publicados, también tenemos documentales, también tenemos artículos científicos, tenemos diferentes vehículos, diferentes dispositivos precisamente para ir buscando una mayor conexión con la sociedad civil. Y quiero agradecer a Diana que pudo explicarme mucho mejor lo que yo quería decir en el punto anterior, que era precisamente eso, que cuando hablaba sobre el asunto de la salud era que la salud, la disputa de la lucha sindical es precisamente una lucha social. Y parte de esa lucha sindical ha sido la defensa de la salud, como lo es la de la educación, entre otros. Pero que podamos entender e interiorizar nosotros como hijos e hijas, con las otras organizaciones del espectro de la memoria y de la lucha contra la impunidad, con el espectro más amplio de organizaciones sociales, que tenemos que conectar con la sociedad. Y yo creo que no es un lugar de vanguardia. Estoy plenamente convencido de que nosotros, precisamente los que estamos en las organizaciones, debiéramos estar más pendientes de lo que exigen la sociedad civil en su conjunto. Entre otras, las grandes movilizaciones que han presionado al Estado y han logrado generar cambios, no estructurales, pero sí cambios muy positivos dentro de la sociedad colombiana recientemente han sido las movilizaciones por la educación pública y las movilizaciones para la ratificación de los acuerdos de paz. Y no han venido estas movilizaciones precisamente desde las organizaciones sociales tradicionales en un lugar de vanguardia o de dirección, sino al contrario, han venido sobre todo de una gran expresión popular. Por eso creo que lo más importante es poder conectar con esa sociedad civil, tratar de interpretar lo mejor posible y no orientar por contrario, sino dejarnos orientar de lo que está pidiendo la gran mayoría. ¿Tú quieres agregar algo, Diana? Pues yo creo que quienes no hacen parte de procesos organizativos tienen un rol muy importante que jugar en visibilizar lo que está ocurriendo en Colombia, en hacer conciencia y en establecer diálogos para que la sociedad colombiana en general reconozca que la paz está un poco atada de manos y que la paz está siendo muy difícil de construirla porque se siguen asesinando líderes sociales. Yo creo que es momento, y lo ha mostrado con lo que dice Stalin, muchas colombianas y colombianos que no hacen parte de movimientos sociales salieron a las calles el año pasado a protestar por el estado de cosas. Yo creo que el rol de la sociedad civil, de quienes no están organizados o se están empezando a organizar, es visibilizar todo lo que está ocurriendo, las desigualdades, y también exigir cambios. Y yo creo que los escenarios electorales que vienen van a ser muy importantes para eso. Necesitamos que todo este potencial crítico que se ha formado en Colombia en los últimos meses, pues no es de meses, es de años, pero que se ha expresado en los últimos meses, pueda también materializarse en las urnas. Y creo que ojalá la experiencia que estamos viviendo con la pandemia también sume a que las y los colombianos también terminen eligiendo no por los intereses más pequeños y particulares de la gente, sino por intereses mucho más generales. Lusache nos preguntaba que qué podemos hacer para parar este baño de sangre. Yo creo que es una pregunta que es bien difícil de resolver. Yo creo que es una pregunta que tiene una respuesta a un mediano plazo, lastimosamente, y yo creo que tiene que ver con esta capacidad de, desde los mecanismos democráticos, lograr darle un giro, una vuelta a la política colombiana y a la estructuración de nuestra democracia. Nuestra tarea sigue siendo visibilizar que existe la violencia, que existen los crímenes contra los líderes sociales, que lastimosamente los crímenes de Estado se mantienen, que es necesario negociar con la guerrilla del ELN, que es necesario avanzar hacia una paz transformadora y mucho más estructural. Se seguirá haciendo nuestra tarea. Seguir lo que dice Stalin también, sumando a la ciudadanía en general. Y ahí sí creo, como dice Stalin, que tenemos que cambiar los lenguajes para llegarles a muchísimas más personas. Esa seguirá siendo nuestra tarea, pero nuestra tarea también seguirá siendo con la de los colombianos, pensar en otra democracia y pensar en otro tipo de gobiernos
que nos permitan construir el bien colectivo y no los bienes individuales. Sí, total, digamos que ahí coincido también contigo en cómo, digamos que la apuesta también de la ciudadanía, o como la invitación que nosotros hacemos en cada una de nuestras acciones es, primero, como que puedan ver lo que hacemos sin prejuicios, perdón, que puedan ver lo que hacemos sin prejuicios. Históricamente las víctimas de crímenes de Estado y las organizaciones que luchamos por visibilizar los crímenes de Estado hemos sido estigmatizados en Colombia, estos crímenes han sido justificados, han sido legitimados con ciertos discursos. Hay que ver lo que pasó con lo que llamamos falsos positivos de Soacha y con las ejecuciones, que realmente son ejecuciones extrajudiciales, asesinatos en personas protegidas, digamos, un montón de discursos mediáticos inicialmente diciendo que estos jóvenes merecían esto que les pasa, y es algo que pasa constantemente con las víctimas. Entonces yo sí creo que también hay actos cotidianos que podemos hacer, como en la palabra, en lo que hacemos, en cómo reflexionamos frente a lo que sucede, como dejar de justificar y legitimar lo que pasa en Colombia. Y creo que también tenemos que hacer un esfuerzo como sociedad civil de conectar las luchas, porque así como lo decía Diana al inicio, si hay unas causas estructurales de todo lo que pasa en Colombia, y de esa manera tenemos que actuar de manera articulada, digamos, lo que está pasando, lo que estaba pasando con el paro, y que esperamos que esa expresión de la ciudadanía siga moviéndose, pues tiene que seguir sucediendo, ¿no? Que son distintas expresiones de distintas causas que al final coincidimos para seguirnos manifestando. Y si creemos que a pesar del COVID, a pesar del aislamiento, a pesar de la situación que podamos estar viviendo, aún ahora en esta situación podemos seguir denunciando, resistiendo, solidarizándonos y tejiendo redes de resistencia y de apoyo mutuo. Entonces, con esto vamos a ir cerrando. No sé si ustedes quieran de repente agregar algo. Yo quiero agradecer a las personas que se mantuvieron en este espacio. Háganos recomendaciones, díganos también qué quieren que metamos en el formato. Estamos improvisando, estamos aprendiendo, es apenas nuestra primera sesión. No se imaginan lo complejo que fue para nosotros aprender a movernos en estas plataformas, y esperamos que en las próximas sesiones podamos hacer mucho más también dinámicos, y de repente poder interactuar más con ustedes, mostrarles un poco más fotos, imágenes, videos. Pero pues bueno, cuéntenos qué les pareció este espacio. Si nos quieren dejar comentarios, les agradecemos. No sé si Ana y Stalin quieren agregar un poco a este experimento del tertuliadero, cómo se sintieron hoy, de qué quieren hablar la próxima, a quién quieren retar a aparecer en el tertuliadero. Por ahí ya hay interesados en hablar sobre brutalidad policial, también hay otras personas interesadas en hablar sobre el tema audiovisual, y tenemos también gente interesada en hablar sobre lo audiovisual. Entonces, ahí voy a dejar para que si nos siguen escuchando. Ay, un saludo a Nicolás, nos están escuchando desde España. Un saludo muy especial a Iván Forero, a Nicolás, a todos los compañeros exiliados en Europa y en España, que siguen también resistiendo. Nosotros también hemos hecho un llamado a reconocer que el exilio es también, tal vez, uno de los crímenes de Estado más invisibilizados. Y ustedes, digamos que no se alcanzan a imaginar el daño y el efecto que puede tener en la vida de esas personas y esos proyectos políticos que esas personas representaban, el delito del exilio. Entonces, a toda mi familia exiliada en España y en Europa, le mando un abracito, que están ahora mismo saludándonos. Pero pues dejamos ahí como en el tintero esos tres temas: brutalidad policial, lo audiovisual y la conexión de luchas entre las distintas expresiones de hijos e hijas. A ver, pues si de repente de aquí a dentro de 8 días podemos definir qué tema puede ser más llamativo para la gente. Escríbanos, cuéntenos ahí. Diana, ¿con qué nos despedimos? Y vamos a ver un videito de cierre. Voy a intentar lograrlo. Crucen los dedos. No, gracias por escucharnos. Estamos ensayando, estamos aquí poniendo nuestro granito de arena también para mantenernos conectados y en lucha en medio de la cuarentena, en medio del aislamiento, y esperamos seguir contando con ustedes para próximas tertulias. Gracias. Stalin, vos. Yo quiero dar las gracias por la invitación. Suena raro, pero muy bonitos las personas que en verdad empezaron esto a pensárselo.
y pues me comprometo en el próximo video a hacer las tareas difíciles o ayudar al menos las tareas difíciles que hoy fueron bastante complejas. Yo Sí. quisiera también resaltar como que me gustó mucho y que me gustaría sí que interactuáramos más con las personas que están conectadas. Lo vi como que efectivamente la corrupción es algo que genera mucha más impunidad, y es verdad. Pareciera que la lucha contra la corrupción fuese paralela, pero no, en serio es central, porque esa misma red de corrupción es la que genera las redes de impunidad. Ujú. Y esperar que podamos salir vivos de esta. Está listo. Y No, con este mensaje esperanzador vamos a cerrar bueno, a ver, puedes todavía subsanar lo que acabas de decir. Bueno, yo sí, nosotros mandamos ahí alguna Era un mensaje de esperanza. ahí Espero mando, que salgamos no es porque no veamos a Stalin con su esperanza, pero ahí hacemos cuñitas, hay un montón de iniciativas también para poder afrontar este espacio. Hago una cuñita también, un espacio que he venido facilitando, que son clases de yoga lideradas por el colectivo San Acción, desde donde hemos dicho, sí, vamos a salir vivos de esto, fortalecidos, podemos aprovechar este tiempo de cuarentena para ser creativos, para aprender cosas, para intercambiar, para reflexionar, y en parte ese es el espíritu de este tertuliadero, y es no dejarnos morir de tristeza, de aburrimiento, sino lograr, digamos, un espacio de discusión que sea, esperamos, ameno, divertido, en el que podamos, digamos, conversar. Entonces, muchas gracias a las personas, todavía tenemos 22 personas conectadas, no sé si estoy viendo la cifra real, pero alrededor de 20, 35, 40 personas estuvieron con nosotros, y también vamos a compartir esta información, este video en nuestras redes sociales, y vamos a cerrar con uno de nuestros materiales que es Desaprendiendo para Liberar. Este es uno de los videos, digamos, que compartimos, porque también habla de una experiencia pedagógica que hicimos como hijos e hijas, que Diana seguramente puede contarnos más, qué es Desaprendiendo para Liberar, y pasamos el videito para cerrar el primer tertuliadero por la memoria, y gracias a todos los compañeros del movimiento que están conectados y que hicieron posible este espacio. Bueno, el documental que vamos a compartir, que yo creo que se deja ahí como el link porque es largo, cuenta la experiencia de escuela, que fue una experiencia pedagógica de autoformación que nos permitió sacar adelante varias campañas de memoria que nombró Stalin, que nombró Kellini, que también nombré yo. Fue un momento para repensarnos cómo nos imaginábamos la memoria, qué queríamos de la justicia y también cómo nos veíamos en un escenario de paz. Así los invitamos a verlo porque es una experiencia muy bonita de autoformación que deja aprendizajes de memoria, justicia, paz, y que también nos permitió reencontrarnos como hermanos y hermanas de esta lucha. Entonces vamos a pasar solo el comienzo de Desaprendiendo para Liberar, Desaprendiendo para Liberar. Solamente les vamos a pasar un poco para que quienes quieran, quienes estén despachados, quienes quieran aprender más de lo que hacemos en Hijos e Hijas, puedan buscarlo también en YouTube. Estamos intentando pasar Desaprendiendo para Liberar, no lo he logrado, así que vamos a dejar el link en nuestra página para quienes nos siguen, y nos despedimos de este espacio. Gracias a todos los que se conectaron, gracias Diana, gracias Stalin, gracias Abril, gracias Quique, que también estuvo ahí invisible, y gracias a todo el movimiento. Nos vemos dentro de 8 días en este tertuliadero por la memoria. Chao. Me va creciendo en el paso coraje para no dejarme asustar. Todos los días le aprendo al paisaje cómo poder retoñar y ser la vida que se mueve por los ríos, la vida que resiste, la vida que nos hace bailar, la vida que a pesar de todo insiste, la vida que me enseña la fuerza del amar. Hay que juntarnos los fuegos para poder alumbrar el horizonte. Hay que juntarnos los fuegos para poder alumbrar el horizonte. Hay que juntarnos los fuegos para poder alumbrar el horizonte. Hay que juntarnos los fuegos para poder alumbrar el horizonte. Vamos a inventarnos los caminos, vamos a encontrarnos, vamos a curarnos este mal, que la esperanza que florecimos
lazos de afecto volver a estrechar. Es nuestro momento, en blanco no puede pasar. Vamos a cantar, todos vamos a pintar de mil colores esta esperanza que resiste ante los dolores. Que la pizarra sea el mar y el pupitre la piedra donde estoy sentada, va a volver a caminar. Hay que juntarnos